Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, según el lugar que nos estén viendo. Muy feliz de estar acá hoy compartiendo nuevamente con un gran compositor y amigo, el maestro Jorge Pinzón. Estimadísimo maestro, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Maestro Diego Barbosa, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bacano tenerte en, en esta entrevista, en esta conversación para conocer un poquito más de ti, de tu obra, conversar de todo lo que se está haciendo en Colombia también. Pero entonces, bueno, primero quiero presentarles a todos ustedes, seguramente en Colombia lo conocen muy bien, pero aquí en Estados Unidos y en toda América, quienes nos siguen, el maestro Jorge Humberto Pinzón nació en Moniquirá, Colombia, donde comenzó sus estudios musicales en 1981 en la Escuela Superior de Música de Tunja. En 1984 participó en el primer concurso nacional de piano Jóvenes Talentos y 2 años más tarde obtuvo mención de honor summa cum laude. Bueno, maestro, cuéntanos un poco. Primero estás en Moniquirá, ¿no? O sea, estás en tu pueblo hoy. ¿Cómo fueron esos primeros años de estar inmerso en la música? ¿Cómo fue esa primera interacción con la música? Bueno, inicio por comentarles que estoy en mi pueblo natal precisamente porque la pandemia me agarró, por mucha fortuna me agarró. Acá es un pueblo en las montañas, es un clima muy agradable y pues estoy agradecido de que me haya cogido la pandemia en el campo prácticamente. Eh, comenzando a hablarte de mis inicios, yo inicié a estudiar en la Escuela Superior de Música de Tunja en el año de 1980. Fue una escuela muy importante en ese momento porque, digamos, fue de las primeras escuelas que se crearon en Colombia con énfasis en la parte teórica, con énfasis en la composición, con énfasis en la orquestación y eso para mí fue supremamente importante, haber tenido esa formación teórica desde muy niño. Además que Tunja en ese momento es una ciudad muy colonial, una ciudad muy universitaria, es una ciudad muy fría también. Entonces es una ciudad muy apropiada para realizar los estudios. Inicié mis estudios a los 10 años y pues fue una temporada muy importante de 5 años donde hice mis primeros estudios enfocados en el piano y en la teoría, básicamente. Fue importante también porque justo en este momento, cuando se abrió la Escuela Superior de Música de Tunja, hubo, bueno, la abrió nuestro querido amigo maestro Jorge Zorro, y él se trajo muchísimos maestros polacos. Entre estos extraordinarios músicos, habían teóricos, habían instrumentistas, pianistas, directores. Entonces, pues para una ciudad pequeña como Tunja era un momento, era un boom importante en Colombia, tan importante que muchísimos estudiantes de todas las regiones del país y otras regiones de Sudamérica vinieron a estudiar a Tunja, porque pues se consideraba que era un foco importantísimo de académico, de educación musical. Eso fue, digamos, mis primeros pinitos a nivel académico. Claro. Eh, es muy importante resaltar acá eh, la conexión tan importante que siento yo como director y como músico con el maestro Jorge Pinzón, porque algunos de ustedes lo saben, otros no. Él fue mi maestro de orquestación, de reducción, de entrenamiento auditivo. Muchas cuestiones teóricas fueron con quienes me formé durante todo mi pregrado. Y toda esa formación viene de lo que tú comentabas, ¿no? De la misma escuela que instauró el maestro Jorge Zorro y como desde esa misma perspectiva de un
alto enfoque teórico y analítico de la música y un tratamiento realmente auditivo y del hacer de la música, no solamente la teoría hecha en un tablero, sino de verdaderamente hacer. Entonces, de verdad que es un placer tenerte acá también, charlando de todo esto. Bueno, después fuiste pianista de ballet folclórico, Incol Ballet, y maestro de teoría en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. ¿Cómo fue esa experiencia, esos dos, digamos, primeros pinos profesionales? Bueno, después de terminar el pregrado en la Escuela Superior de Música de Tunja durante 4 años, primero hicimos un primer concurso a nivel nacional en el Teatro Colón, un concurso muy importante porque fue, digamos, de los primeros concursos nacionales de piano. Y posteriormente viajé a Cali para, para acompañar precisamente al maestro Zorro, que él estaba como director del Conservatorio Antonio María Valencia. Entonces necesitaba el refuerzo de diversos colegas, pedagogos, para implementar todo el desarrollo que se realizó en Tuna. Eso fue entre el 86 y el 87, 2 años muy fuertes donde logramos en esos 2 años implementar muchísimos procesos teóricos que se habían extraído directamente de la escuela, de las escuelas rusas. Entonces, en Cali tuve la oportunidad de trabajar como docente en el conservatorio y también hubo una oportunidad muy importante de ser pianista repetidor de Incol Ballet. Incol Ballet. Eh, fue, Fueron 2 años también sumamente relevantes porque, pues, tú sabes que como repetidor, como pianista repetidor, hay que montar muchísimo repertorio. Era bastante repertorio todos los días. Y eso para mí también fue una gran escuela porque tuve que leerme bastantes música, bastante literatura pianística. Pianística no de alta complejidad, obviamente, es música relativamente fácil para acompañar los demi-pliés, los dos, los tres cuartos, los cuatro cuartos, los 6 octavos, compases compuestos. Entonces, todo ese tipo de música me dio un bagaje también muy importante para conocer la literatura específicamente que se realiza a nivel de ballet clásico. Entonces fueron 2 años que me ayudaron muchísimo a tener una perspectiva muchísimo más grande con respecto a la unión que también la música tiene que tener con otras artes, como es el ballet y la danza. Entonces, además de estar como docente en el conservatorio, era pianista repetidor de Incol Ballet. Incol Ballet fue una institución muy importante a nivel nacional. La mayoría de los docentes, de los profesores eran docentes rusos y cubanos. Entonces, pues había una muy buena formación y aproveché bastante esos 2 años para incursionar en la música de ballet. Wow, genial, sí, hay que decirlo, yo conozco de primera mano el nivel pianístico del maestro y todas esas, todo el repertorio de ballet también influye también en todos esos conceptos de reducción de partituras y cómo analizar la música y conocer mucho más del bagaje. Y obviamente el ballet está muy relacionado con Rusia y como lo hemos dicho, gran parte de la escuela en que hemos sido formados es una escuela rusa en muchos aspectos. Y curiosamente tú viajaste a Rusia a hacer una maestría en música, en oboe también. Cuéntanos cómo fue esa experiencia ahora de salir a Rusia a estudiar allá, ver de primera mano en el Conservatorio de Moscú. ¿Cómo era? Bueno, gracias a que mis maestros en la Escuela Superior de Música de Tunja, incluyendo diversos maestros polacos, pues ellos me hablaban muchísimo de la escuela rusa, me hablaban exclusivamente del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y pues desde muy joven, yo creo que tenía 14 años, yo ya tenía la imagen, tenía la idea de que ese era el lugar apropiado para mi formación
musical. Entonces, estuve esperando 4 años, ya cuando cumplí 18 años, hubo un concurso a nivel nacional en el Teatro Colón y pues tuve la fortuna de ganarme ese concurso y en el 88 inicié mis estudios musicales en una escuela que se llama la Uchiliche, que es una escuela pre-conservatorio, es una escuela donde lo preparan a uno antes de ingresar al Conservatorio de Tchaikovsky. Pero pues corrí con mucha suerte, hice un año de preparación y en ese año ya directamente ingresé directo al Conservatorio Tchaikovsky. Y pues estuve allí unos 6 años más o menos, 6 años, y pues lo que puedo comentar con respecto a la formación rusa, pues fue muy importante porque en esos años todavía Rusia mostraba muchísimo la parte artística, la parte cultural, en una ciudad donde a diario, donde habían 5 orquestas sinfónicas, habían ballets todos los días. Es decir, uno se alimentaba constantemente, todo el tiempo uno tenía la oportunidad de ir a un concierto, a una ópera, a un ballet, a un museo. Y esa fue una actividad que supe aprovechar casi todos los días de mi estadía en Moscú. La parte la parte cultural se mueve muchísimo y pues esa fue una etapa sumamente importante para mi desarrollo musical. Súper. Y allá, bueno, ahí tuviste dos facetas, ¿no? Una faceta como oboísta y otra faceta como compositor. ¿Cómo fue, digamos que algo que hemos visto en general en muchos compositores y estas entrevistas también lo han hecho visible, es esa dualidad de ser instrumentista y compositor? Realmente no hemos observado ningún compositor que de la nada resultó compositor. Es necesario esa relación con el hacer de la música para entender cómo funciona y de ahí trasladarla a componer. Entonces, ¿cómo fue esa interacción entre las dos, específicamente en Rusia? Bueno, sí, originalmente desde Colombia yo me preparé más como oboísta. Eh, de hecho, el examen para el concurso fue un examen muy difícil. Fue un examen donde tuve que participar como oboísta, participar como pianista, es decir, con doble repertorio y con repertorio teórico. Entonces fue un examen supremamente difícil, un concurso donde se presentaron como 84 personas y solamente hubo cupo para 4 personas. Entonces, eh, realmente cuando llegué a Moscú, yo llegué más como oboísta, más con énfasis en el oboe, pero vi que la parte de composición estaba muy poderosa a nivel teórico y eso para mí fue supremamente llamativo porque ya desde muchos años atrás yo no componía nada, pero sí tenía la idea de que en algún momento quería incursionar en la composición. Entonces, pues estando en el conservatorio me di cuenta que la parte de composición, la parte teórica, era muchísimo más importante para mi desarrollo y precisamente pues logré conectarme con la cátedra de composición directamente desde el primer año. Yo en ese momento había hecho algunas obras muy pequeñitas, unas obras muy, muy cortas, pero aproveché para mostrárselas al decano, al director del programa de teoría y composición, y pues él me motivó muchísimo, le gustó mucho la música y me propuso ser su estudiante. El nombre del maestro es Vladislav Germanovich Agafónico. Yo le mostré todo mi trabajo y pues le encantó el trabajo y dijo, no, lo podemos desarrollar doble énfasis, tanto en oboe como en composición. Entonces, desde el primer año tuve esa fortuna de realizar la composición. Genial, no, genial tener ese tipo de oportunidades porque claramente las obras tuyas son resultado
todo eso, ¿no? Y bueno, después de tu experiencia en Rusia, volviste a Latinoamérica y te desempeñaste como primero en la Filarmónica de Lima. Curiosamente, nuestro compositor en residencia, Daniel Cueto, es de Lima. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia volviendo con toda esa carga artística de Rusia, venir a Latinoamérica, específicamente a Lima, y estar interactuando con músicos latinoamericanos de nuevo. Bueno, cuando yo justo estaba culminando mis estudios en Moscú, pues uno como estudiante se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde viajo? Si me quedo en Europa, o viajo a Latinoamérica, regreso a Colombia. Son muchas preguntas las que surgen en ese momento. Y justo en el año 84 se apareció Miguel Hart Bedoya, que es un director muy importante eh, peruano, y lo que él hizo fue viajar a diversas ciudades para conseguir una orquesta, para conseguir un grupo de músicos latinoamericanos, especialmente peruanos, ecuatorianos, cubanos, bastantes cubanos, argentinos, colombianos. Entonces, lo que él quería era visitar diversas universidades o diversos conservatorios. Entre esos conservatorios que visitó Miguel Hart Bedoya, estuvo el Conservatorio Tchaikovsky en Moscú y ahí consiguió varios músicos latinoamericanos para empezar a conformar la orquesta. Y estuvo en La Habana, en Cuba también, para conocer diversos músicos que estuvieran interesados en la formación de esta orquesta, así como en Manhattan School of Music de Estados Unidos. Entonces, con varios integrantes de diversas nacionalidades, el maestro creó la Orquesta Filarmónica de Lima. En Lima siempre existía como pilar fundamental la orquesta sinfónica, pero en el año 80 y, a ver, en el 95, si no estoy mal, 94, 95, se creó la Orquesta Filarmónica de Lima, que era una orquesta muy buena, una orquesta pues, supremamente buena, y el énfasis de esta orquesta era precisamente estar vinculada con música operística. Hacíamos muchísimos montajes de óperas en el transcurso de esos 2 años, pero como siempre, mantener económicamente una orquesta en esas condiciones siempre es complicado. Y esa fue lamentablemente pues una de las razones por las que la orquesta no duró mucho tiempo. Claro, sí, sí. En general en Latinoamérica hacer ópera es bastante complicado, entre otras porque no se han logrado desarrollar los elementos necesarios para la comunicación entre comunidad y ópera y realmente buscar esos puentes que sí existen, pero no son tan fáciles de ver de entrada. Entonces es muy complicado. Pero bueno, entonces terminaste allá y regresaste a Colombia y fuiste, perteneciste a la Banda Sinfónica Nacional por 5 años y además comenzaste a tener obras en diversos festivales, ya comenzaste a componer más activamente. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a Colombia y comenzar a ahora dedicarte un poco más en forma a componer profesionalmente? Bueno, cuando regresé a Colombia en el año 95, claro, yo estaba sin trabajo, estaba con ganas de participar en una orquesta o en cualquier agrupación musical, y justo en ese momento el Ministerio de Cultura eh, eh, mostró una convocatoria muy importante para participar en la Banda Sinfónica Nacional. Entonces, también me gané el concurso y trabajé con la Banda Sinfónica durante 5 años. Para mí, como compositor, también fue sumamente importante porque el hecho de estar, bueno, primero estuve participando en la Orquesta Filarmónica de Lima, y después en la Banda Sinfónica Nacional son pues 2 agrupaciones totalmente diferentes, pero el hecho de incursionar en la orquesta y de incursionar en la Banda Sinfónica me dio también una oportunidad muy grande a nivel de formación auditiva, a nivel de formación, especialmente como orquestador.
es el momento de percibir muchísimas relaciones entre las maderas, las bronces, la percusión, toda esa maravilla de universo que se gesta al interior de una banda sinfónica es absolutamente impresionante. Todo el proceder de la tímbrica, de los colores tímbricos, es algo supremamente relevante que realmente uno no lo puede aprender mediante una enciclopedia, mediante un tratado de orquestación, no, sino que el hecho de estar presente dentro de una orquesta o dentro de una banda sinfónica es el momento, es la escuela más poderosa para poder vislumbrar, para poder entender todo el manejo tímbrico, especialmente que se desarrolla al interior de las obras. Pues la banda sinfónica también tiene un repertorio muy importante, ¿no? Sobre todo el repertorio del siglo XX es un repertorio muy rico y yo considero también que ese momento también para mí fue sumamente importante. Me tuve un flashback de hace 7, 8 años cuando estábamos en esas conversaciones sobre orquestación. Tuve muchísimo tiempo clases con el maestro sobre orquestación, de todas esas enlaces que uno puede crear, los diversos colores y cómo un compositor usa eso para generar mayor efecto en su música. Impresionante todas esas, y de verdad me siento muy, muy agradecido de haber tenido esas oportunidades con el maestro, poder aprender todo esto, que de verdad es parte de lo que uso constantemente en la profesión, entender esas relaciones, más allá de ponerse a ver pepa por pepa, es ver todo ese universo sonoro que se crea a través de esas relaciones, que es impresionante. Y como tú bien lo dices, la única manera es no solamente teórica, sino realmente viviéndola, que es lo que es música al final. Y bueno, todo ese inmenso conocimiento y experiencias que acumulaste comenzó a ver frutos en términos de composición, porque tus obras comenzaron a tocarse en muchos concursos, te los ganaste, muchas orquestas comenzaron a tocar. Cuéntanos un poco ya cómo fue esas primeras etapas de profesión de compositor, cómo fue eso, Bueno, esa experiencia. fue un momento muy curioso porque después de haber participado con una orquesta filarmónica en Lima y después de haber participado como miembro de la Banda Sinfónica Nacional durante 5 años, claro, fue un momento sumamente importante y me lo gocé al máximo. Me lo gocé al máximo porque eh, cuando yo estaba como oboísta contando compases, cuando no tenía que tocar, mis oídos estaban pendientes de qué era lo que estaba sucediendo con el resto de los músicos. Y ese fue un entrenamiento que hice durante 5 años, prácticamente, 5 años. Para mí eso era ir a la escuela, era realmente ir a un laboratorio. La banda sinfónica y la orquesta, para mí fue el mejor laboratorio que pude haber disfrutado. Entonces, pues me di cuenta que era el momento para empezar a hacer obras ya de formatos cada vez mayores, ¿no? Especialmente de formatos que tengan que ver muchísimo con la parte instrumental, con las maderas, con las cuerdas, diversas combinaciones. Y pues aproveché ese momento para participar en diversos concursos que se desarrollan en Bogotá, concursos entre las universidades, inclusive concursos distritales, concursos nacionales. Pero yo lo hacía con la única intención de comprometerme como compositor, de comprometerme con el quehacer de la composición. No lo hacía nunca con la intención de ganarme algún concurso, no, sino que más que todo lo hacía era con la intención de obligarme a estar escribiendo obras constantemente. Entonces, desde ese momento también la sala Luis Ángel Arango, a quien respeto muchísimo porque pues la sala me ha apoyado muchísimo durante todos estos años. Casi que cada semestre ellos muestran una obra mía de cámara. Entonces,
esa oportunidad la vi también no solamente con la Biblioteca Luis Arango, sino con diversas facultades de música de otras universidades. Y el interés mío era precisamente eh, proceder con el quehacer del compositor, que es estar escribiendo constantemente, estar escribiendo, no dejar un año sin escribir nada. Cuando yo miro el catálogo y veo un año vacío, creo que es un año perdido. Pues considero que el compositor necesita estar constantemente con la pluma en la mano. Entonces fue un momento donde eh, empecé a escribir muchísimo para cuartetos de cuerdas, para tríos, para ensambles, diversos ensambles, quintetos, música de cámara y obras sinfónicas también. Entonces, desde el comienzo, diversas orquestas también del país, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de aquí, de Cali, diversas orquestas del país me han apoyado también en replicar este tipo de repertorio. Sí, hay que decirlo que la obra del maestro Pinzón se ha tocado en más de 20 países y hay orquestas de todo el mundo tocando sus obras, lo cual es impresionante. Y creo que hay un punto aquí muy importante que él dice que el compositor siempre debe estar con la pluma en la mano. Y yo uno de los recuerdos que tengo de Corpas, la universidad donde me formé y donde hice el bachelor, es la oficina del maestro Pinzón. En el tiempo en que yo estaba, quedaba en la parte de atrás con un ventanal gigante. Y yo me acuerdo que siempre que uno pasaba, ahí estaba el maestro con el piano buscando nuevas sonoridades, nuevos colores, nuevas cosas y con la pluma en la mano. Y después en la clase, la siguiente clase que uno tenía, siempre me acuerdo el gran entusiasmo de verlo. Miren este tipo de color que estuve revisando y este bosquejo de algo, y eso era impresionante, ver esa alegría, cómo se gestionaban. Probablemente algunos llegaron a hacer obras, probablemente otros eran simples experimentos, pero ese deseo constante de generar nuevas cosas como compositor es algo que lo llena a uno mucho y lo entusiasma a uno mucho como músico poder ver esto, ¿no? Poder como después se convierten en grandes obras. Y bueno, después en el 2003, que viene conectado con esto, comenzaste a ser director del Departamento de Composición y Orquestación en Corpas, lo que veníamos comentando, y basado en estas experiencias de verte constantemente componiendo, aquí viene un punto crucial y vamos a comenzar a cambiar un poco sobre la obra específica que vamos a hablar, que es Tauros. Y es que yo tengo el gran honor de poder decir que Tauros fue una obra que yo estuve en la premier porque fue hecha por la Camerata Acordanza, que era la orquesta de cuerdas de la Corpas. Y tener esa estrecha relación entre verte componiendo, poder tocar las primeras versiones, poder ver los primeros arreglos o cambios que querías hacerle hasta que se tocó por completo. Pero entonces, hablemos un poquito de cómo fue esas primeras etapas de decir voy a componer Taurus. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esos primeros bosquejos? Bueno, la gran mayoría de estas obras surgen precisamente ahí en la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, porque como bien lo dices tú, yo tenía mi oficina, realmente yo tenía un salón prácticamente para mí, con un piano de cola, y con ese piano de cola, pues ahí hice por lo menos unas 30 obras de diversos formatos. ¿Y por qué me gustaba ese piano? Me fascinaba ese piano porque reproducía muchísimos armónicos. Yo casi siempre estudiaba en las horas de la noche, después de mis clases, me quedaba hasta la noche, pero para mí era fascinante estudiar en ese salón, que quedaba además en una esquina de una casa muy grande, una casa gigante, y en la noche era fabuloso utilizar ese salón porque abría la tapa del piano de cola y los sonidos que salían era de una producción armónica, pero demasiado amplia.
Yo creo que era Además, la única oportunidad donde uno podía escuchar realmente los 16 armónicos, casi que los 16 armónicos con claridad, porque brotaba claro, muchísima sonoridad. además es muy importante decir que el lugar donde estudiábamos La Paz era un lugar bastante alejado, digamos, de la civilización bogotana, realmente era mucha naturaleza y silencio casi absoluto. Entonces, este piano, yo me acuerdo, era de los de mejor sonoridad, incluso para reducir scores, era fabuloso porque uno realmente podía escuchar toda una orquesta si quería. No, era un instrumento muy rico, es muy cierto. Así es. Entonces, en esos primeros años, con la formación de Corpas, se empezaron a formar muchísimas conexiones con otras universidades para generar propuestas, para generar conciertos mancomunadamente. Y entre esas conexiones se gestaron también festivales, diversos concursos, festivales internos y hubo una propuesta inicial para abrir un festival de cuerdas, festival importante, de los primeros festivales de cuerdas que se desarrollaron en Bogotá. Y me encargaron hacer un cuarteto, abrir el festival con un cuarteto muy pequeño. Y pues hasta ese momento no tenía ningún cuarteto. Yo había hecho tríos, había hecho otro tipo de música, pero no un cuarteto para cuerdas. Entonces, esa noche era realmente, había que hacer ese cuarteto en una semana, muy rápido. Esa noche llegué a mi casa en Bogotá en la noche y no sabía cómo empezar. Esa es una de las grandes incógnitas también del artista, del compositor, que muchas veces se está frente al piano o al instrumento, o frente al pentagrama, frente al papel pentagramado, y se hace uno una cantidad de preguntas. ¿Cómo inicio? ¿De qué forma quiero realizar la obra? Muchas veces uno tiene un acondicionamiento teórico o muchas veces uno tiene un acondicionamiento estrictamente gráfico o imaginativo. Entonces, uno se pregunta realmente de muchos aspectos cómo voy a querer iniciar esta obra. Lo cierto fue que llegué esa noche a mi casa, cogí el papel pentagramado, pues, empecé a pensar sobre cómo iba a querer realizar esta obra. Y eran las 10 de la noche, miré el cielo nocturno y lo primero que vi fue la constelación de Orión. Entonces, ahí yo creo que se me prendió el bombillito porque apenas yo vi la constelación de Orión, yo dije, bueno, tenemos 88 constelaciones. Por lo general manejamos diversos nombres griegos, latinos muy importantes para estas constelaciones. Por lo menos con los nombres ya tengo que hacer una cantidad de ciclos. Entonces, Orión fue la primera obra que pertenece a ese ciclo de obras que tengo en mi repertorio. Y la primera obra fue precisamente el Cuarteto Orión de unos 10 minutos. Es un cuarteto muy pequeño que efectivamente se tocó a la siguiente semana en el Festival Nacional de Cuerdas. Y a partir de ahí me fascinó muchísimo escribir para cuartetos porque vi que el ensamble de cuartetos es un ensamble muy rico, es un ensamble con el que uno puede manejar perfectamente todo tipo de música, todo tipo de tesituras, de registros, de sonoridades. Las cuerdas yo creo que es el mejor instrumento para desarrollar toda la gran imaginación que uno como compositor debe plasmar en las obras. Hablando de registros, hablando de la homogeneidad de la tímbrica en las cuerdas, las posibilidades tímbricas, las posibilidades con los efectos. Es decir, solo con 4 instrumentistas, solo con 4 cuerdas, nosotros tenemos un mundo de posibilidades tímbricas demasiado grandes. Ahí uno como compositor se queda corto realmente en la gran diversidad de posibilidades que tiene el cuarteto. Entonces, fue un ensamble que definitivamente a mí me dio muchísimo
muchas herramientas para poder conducirme a través de este tipo de repertorio. Y ya después de Orión, ahí fue cuando quise hacer un segundo cuarteto, que es Tauros. Estos cuartetos casi siempre, hago los cuartetos originalmente, pero casi siempre le hago la versión de cuerda, la versión orquestal. ¿Por qué razón? Porque considero que a cada obra que uno realiza realmente se presta perfectamente para seguirla transformando. Yo estoy muy convencido que si hoy en día se levantara de la tumba Igor Stravinsky y le echara mano a la consagración de la primavera o a Petrushka o al pájaro del fuego, de alguna forma él buscaría mejorar o transformar una idea. Entonces, por fortuna, nosotros tenemos esa gran fortuna de como artistas poder transformar la música. Entonces, esa es una labor que siempre me ha gustado, de coger los ensambles pequeños y hacerlos más grandes. Eso fue lo que ocurrió precisamente con Taurus. Taurus fue un cuarteto de cuerdas. Posteriormente utilicé la orquesta de cuerdas porque veo que las posibilidades tímbricas ahí son muchísimo más grandes y podemos buscar nuevas sonoridades. De eso se trata. Claro. Y bueno, para aclarar, yo no toqué el cuarteto, yo toqué la versión de cuerdas ya como orquesta completa, solo por aclarar. Ahora, cuando tú te viste enfrentado a hacer Taurus, a iniciar con esta obra, ¿cómo abordaste el hecho de plasmar esas primeras notas en la partitura? ¿Hubo alguna guía, algún elemento como generador de esa idea, algún elemento armónico, melódico, rítmico? Curiosamente, con Tauros, la primera imagen que se me ocurrió fue la imagen estructural, de cómo podía ser estructurada la obra. Yo creo que como te contaba al comienzo, uno tiene muchísimas paletas, muchísimas condiciones para que la obra se pueda plasmar. Puede ser un acondicionamiento teórico o formal o armónico o melódico o un simple conjunto de sonidos, de alturas. Pero con respecto a Tauros, la primera imagen que tenía fue precisamente la imagen estructural. Quería saber de qué manera podíamos estructurar la obra, precisamente para generar un entorno circular, como para generar un eje transversal y de esa manera poder interconectar las ideas. Entonces, la primera imagen que tuve con esta obra fue precisamente la parte estructural y obviamente seguida por un acondicionamiento de estructuras verticales, armónicas. Ya con ese acondicionamiento de verticalidad, de columnas verticales, lo que hice fue interconectarlas entre sí. Bueno, hay algo muy importante aquí de bueno, la estructura como tal, eso lo vamos a observar en el concierto y la orquesta también lo va a poder experimentar en los ensayos. Es una estructura, podríamos llamar neoclásica en muchos aspectos, es bastante tranquila, permite una audiencia muy sencilla de la obra. Sin embargo, la forma como estructura la parte vertical es totalmente única, no es tan neoclásica. Hay muchos elementos aquí interesantes que conversar. Entonces, quería preguntarte en tus palabras, ¿cómo definirías esas estructuras verticales que definiste para Taurus? Sí, como tú lo dices, digamos, el primer movimiento es de un carácter muy fugaz, un carácter muy enérgico, pero no tiene nada que ver con la forma sonata, por ejemplo, sino que son estructuras que se van desarrollando de una manera deliberada, porque yo creo que tampoco es necesario plasmar una forma cerrada, una forma absolutamente cerrada, porque no le da libertad de direccionamiento a la música. Es muy importante plasmar una idea diminuta, en este caso la verticalidad de los acordes, y con esa misma verticalidad de acordes, ella misma se va
transformando a sí mismo. Entonces esa fue la idea original, de poder interconectar esos bloques armónicos de una manera que no fuera de una sonoridad tan neoclásica, pero sí que hubiera diversos elementos que son muy característicos del neoclasicismo, ¿no? Como ciertos motivos que se desarrollan a nivel por movimientos conjuntos, por ejemplo. La parte rítmica es muy estable, no utilizo en ese momento figuraciones irregulares, sino es una rigurosidad rítmica muy neoclásica en ese aspecto. Entonces, el ideal es que la primera estructura armónica solita se vaya retroalimentando, solita vaya buscando ese camino estructural. Entonces, desde que se generan los primeros bloques, yo dejo que esa idea se vaya horizontalizando. Es muy importante. Tengo, digamos, 5 herramientas para poder controlar la idea. Una de ellas es la, la, la continuidad. Es importante generar siempre un proceso de continuidad. Es muy importante generar todo un proceso de balance entre las distintas partes. Es muy importante controlar la direccionalidad a todo nivel, no solamente la direccionalidad de las conducciones melódicas, sino la conducción, la direccionalidad a nivel de dinamismo, de dinámicas, de articulaciones, de registros. Siempre trato de poder controlar todas esas bordaduras y esos picos, esos clímax aleatorios que se van desarrollando en el transcurso de la música. Y de igual manera, pues trato de que en esas estructuras haya siempre muchísima variedad, tratar de que no sea una única idea tan estable, tan rígida, que no tenga movimiento, sino trato de que siempre el movimiento salga a relucir. Y finalmente, Claro, pues, el sentido de la totalidad de la obra, es tratar de controlar que la obra realmente sea un universo, que la obra tenga un acondicionamiento muy cerrado. claro, claro que sí, es las bases de la, entre otras cosas también de cómo se construyen una forma musical, más de todo lo que viene precisamente de los rollos de cantus firmos y demás, de generar las 5 bases necesarias para una buena obra artística, según lo que ellos consideraban. Ahora, tú decías algo muy importante que es cómo el compositor vuelve y revisa sus obras varias veces y esta obra en sí misma es eso, volver, pasar de un cuarteto a una orquesta de cuerdas. Y el caso que tú dices es totalmente claro. Nosotros tenemos muchos compositores que tienen muchas versiones de su obra y los directores a mirar todas para ver los cambios. Y por ejemplo, aquí hay una anécdota muy interesante. Yo tenía el score de la versión 2009 y muy juiciosito en toda la cuarentena, antes de pasarle todas mis notas a la bibliotecaria de nuestra orquesta, yo estudié ese score, me lo aprendí todo de memoria, le puse todas las marcas. Y luego ya cuando estábamos en el proceso de hacer que todas las partes cuadraran y ella estaba verificando que todas mis notas estuvieran en las partes y demás, me cuenta que había una segunda versión de esta obra que tenía, claro, el primer movimiento, algunos cambios en métricas y demás, que al momento de la orquesta es fácil, pero ya después de haberlo interiorizado como director y en tu gesto y todo, cuesta un poquito. Entonces, quería preguntarte, para que compartamos con todos, ¿cómo es eso de revisar una obra? Porque no solamente fue hecha primero para orquesta de cuerdas, sino además volverla a revisar. ¿Cómo funciona todo eso? Cuéntanos un poquito cómo un compositor le da una nueva mirada a la obra y en ciertos aspectos la mejora para su perspectiva.
Pues realmente ese proceso me resultó en muchas ocasiones peligroso. ¿Por qué razón? Porque guardé tantas versiones, guardé varias versiones que finalmente en muchas ocasiones no sabía cuál era la, la última versión. Y me ha ocurrido en muchas ocasiones que mando, digamos, la versión, una de las versiones anteriores y pues lo que necesito en este momento es precisamente poder reorganizar también esas últimas versiones y eliminar por completo todas las anteriores para que no haya esa Quiero, confusión. claro, quiero agregar acá que esto de yo haber tenido un score distinto era porque yo tenía el score con que tocamos hace mucho tiempo y ese era mi score con mis arcos, con mis cosas. Ahorita el último paquete era la versión final, por eso fue el complique, es solo la anécdota ahí. Bueno, y las versiones resultan precisamente porque como las obras se están moviendo, se están tocando, uno tiene la relación con otros directores y es muy importante comentar acerca de las obras. Realmente es muchos de esos cambios es por sugerencias también de diversos directores. Los directores me dicen, no, aquí me gustaría hacer un tempo un poco más movido, aquí me gustaría hacer un calderón, etcétera. Esa, ese diálogo entre los músicos y ese diálogo que se gesta con los directores es la mejor oportunidad para el compositor. Por eso es que el compositor constantemente debe estar relacionado con los directores, especialmente, o con los intérpretes, porque es una retroalimentación constante. Entonces yo creo que me retroalimento muchísimo de las diversas versiones. Cada versión es muy importante y cada versión tiene lo suyo. Cada director tiene su forma de manifestar sus propiedades creativas y cada una es muy importante, pero uno definitivamente uno tiene que tratar de buscar las formas más adecuadas, las formas más fáciles para poder mover la música. Efectivamente, en Tauros le hice muchísimos cambios a nivel de métrica, a nivel de construcción métrica, porque me daba cuenta que dirigirlo de cierta manera era muchísimo más eh, apropiado y era muchísimo más fácil el entendimiento entre director y orquesta. Entonces, todas esas cosas van surgiendo a medida que uno va escuchando diversas versiones y considero que seguirán habiendo más versiones, pero debo tener el cuidado de eliminar, borrar del mapa todas las anteriores, precisamente para no tener ese inconveniente. Sí, no, y eso es algo fundamental de la música que todos tenemos que entender que es un arte vivo, o sea, por más que, claro, la imposibilidad que nosotros tenemos en este momento, si estamos abordando un score de Mahler o de Beethoven, es poder hablar directamente con el compositor y saber si este tipo de cosas podrían cambiarse y lo que se construye es simplemente toda una estilística y toda una manera de hacerlo, una tradición de cómo hacer esa obra, pero realmente la música es viva y lo vemos en los mismos compositores con varias versiones, donde al final es el editor, cuando el compositor lleva muerto como 100 años, que sigue descubriendo en muchas versiones y en las partes cuáles son las cositas que el compositor no puso, pero porque por cuestiones prácticas, como tú bien lo decías, hay que hacerles algún cambio. Y eso es algo muy interesante. A mí me encanta hacer premiers y trabajar con compositores vivos por eso, por esa interacción que hay continua. Hay muchas cositas que uno es simplemente un pedazo de hoja, no es más. Poderlos llevar a que suene se requiere esa interacción constante entre músicos y el compositor. Obviamente, cuando el compositor ya está muerto, entonces nosotros tenemos los directores una tarea un poco más compleja, que es intentar lograr esa conversación con todo el análisis detrás, ahora del compositor, de quién la tocó, de cómo se estrenó, de bueno, todo lo que hay detrás para poder interpretarla de la mejor manera también. Entonces, también ahorita tú estás desarrollando muchas obras y tienes en tu biblioteca un montón de obras que han sido tocadas por muchos lugares. Como compositor, ¿cómo, ¿cómo determinarías, cómo definirías tu estilo? ¿Cómo consideras que
tu música es? Pues yo considero que mi música pues tiene muchas propiedades estéticas muy eclécticas, digamos. Busco muchísimos detalles de muchas escuelas. Dentro de mi música podemos encontrar desde las formaciones tonales, modales, politonales, seriales, hasta minimalismo, multiestilismo. Digamos, hay dentro de la música, dentro de la literatura musical, hay muchísimas herramientas para echarle mano a la producción artística. Entonces yo considero que cada obra, no hay una sola obra que pertenezca a una única estética musical, sino que más bien lo que trato de hacer es que en todas los movimientos, digamos, en todas las secciones musicales, haya un poquito de todo. Yo creo considero mi música realmente más por ese lado. Si nosotros cogemos una lupa y empezamos a observar detalladamente, paso por paso, pues nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de herramientas que no pertenecen a una única estética, a un único lenguaje, sino que más bien recoge muchísima información. Lo que pasa es que lo que uno como compositor debe plasmar es su propia creatividad, su propia originalidad. Es como buscar definitivamente un eje transversal y poder plasmar con su propia punto de vista esos diversos lenguajes. Claro, y ese es uno de los puntos más importantes del compositor y por eso yo tengo mucho respeto por los compositores. Hemos venido hablando pues, en las entrevistas y también constantemente con Daniel, nuestro compositor en residencia. Somos grandes amigos y hay una de las cosas fundamentales del compositor y es eso, lograr esa originalidad. Digamos, hay una cuestión técnica que es poder manejar las estructuras, poder manejar los elementos verticales, horizontales, y eso es algo que uno normalmente como músico debería estar en capacidad de hacer, o sea, y eso era lo que hacemos, por ejemplo, en Corpas, ¿no? O sea, nosotros no solamente veíamos una fuga, sino hacemos una fuga, hacemos una forma sonata, hacemos una suite decafónica. Ahora, la cuestión ahí es que es solamente para el entender la cuestión técnica. Ya el pasar a ser un verdadero compositor y generar toda una estilística única y una visión artística, eso ya es otro cuento. Eso ya es para los compositores. Y en ese aspecto, obviamente, vemos la gran influencia que hay de todas esas experiencias que tuviste en Rusia, que tuviste en Colombia, que tuviste en Lima, en muchas, en diversos lugares de profesión para desarrollarte como músico. Y ahora quería preguntarte también, bueno, ya que estamos en pandemia y la pregunta obligada es, ¿cómo sientes que esta pandemia te ha influido a ti como persona y como compositor? Porque obviamente eso también es una influencia muy fuerte lo que está pasando todo el mundo acá. Yo creo que nosotros como artistas vivimos en constante reclusión y constante pandemia porque nosotros como artistas casi siempre estamos frente a un piano, frente a un instrumento, frente a un laboratorio. Estamos muy involucrados con nuestras oficinas, pero de todas maneras, claro, es un desastre el hecho de esta pandemia, pero precisamente nosotros como creadores debemos sacarle partido a este encierro, debemos sacarle partido de diversas formas, debemos sacarle partido con respecto al quehacer musical, al quehacer profesional, de qué forma nosotros vamos a desarrollar nuestras futuras ideas. Yo creo que es un momento preciso, es un momento perfecto para poder indagarnos a nosotros mismos de cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos haciendo las cosas frente a la naturaleza o frente a la música, inclusive. Yo creo que nosotros como artistas estamos justo en un momento en un momento en que las cosas van a cambiar definitivamente. Yo creo que en unos 2 o 3 años
la visión musical y la visión va a ser totalmente distinta precisamente o gracias a este ensimismamiento que tenemos en este momento, a esa introspección individual que tenemos nosotros como seres humanos. Yo creo que ese es el punto importante, es de poder sacarle provecho a este encierro de múltiples maneras, ¿no? Una de las cosas que he hecho en estos meses es precisamente sacar del viejo baúl de obras, sacar obra por obra y tratar de mirar dónde podemos transformar, de qué manera la podemos transformar. El no dejar el baúl de las horas ahí quietas, encerradas, sino que más bien es sacar ese baúl, sacar obra por obra y mirar qué más se puede hacer con ella. Entonces, esa, digamos, es una de las labores que yo he hecho en estos 6 meses de encierro, además de escribir otras obras. De hecho, quiero aprovechar el momento para contarles que en estos meses la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmet, me propuso crear una obra en homenaje a la pandemia. De tal razón, pues que para mí fue muy importante, acepté la propuesta y hizo una obra sinfónica que se llama Introspectiva y Tierra Viva, precisamente como para tratar de indagarnos a nosotros como seres humanos, como artistas, tratar de mirar nuestro interior, de qué manera estamos nosotros conectados con el mundo, con la naturaleza, y darnos la posibilidad, darnos la oportunidad de mirar hacia el futuro, de qué manera podemos nosotros solucionar muchísimos problemas que tenemos con respecto a nuestro círculo. Y además de haber hecho esta obra sinfónica, hice 2 obras para soprano y piano, un trabajo indigenista también que estuve indagando. Entonces, para mí realmente ha sido de muchísimo provecho. Estos 6 meses ha sido muy importante porque he mirado un poquitico más acerca de mi interior. Pues sí, siento que los artistas, como tú dices, que tenemos una experiencia de estar constantemente mirando hacia adentro, hacia nosotros mismos, tratando de producir algo artístico, tenemos un papel fundamental aquí en toda esta pandemia y es el poder enseñar no enseñar, sino al menos mostrar cómo esa introspección puede llegar a algo bueno para la sociedad. Y es muy importante eso que acabas de decir. Ya para ir terminando, maestro, que queríamos preguntarte qué tipo de recomendaciones podrías darles a los jóvenes que están comenzando tanto en música como en composición, que son profesiones tan complejas, eh, para, para entender la verdadera importancia de todo esto y que no desfallezcan en estos momentos. Bueno, una de las cosas importantes que considero es la cercanía que uno como músico debe tener con toda la música, no solamente con las músicas eruditas, sino que considero que todas las músicas del mundo, inclusive que uno pueda tener acceso a todas ellas, es muy importante. Estamos en un momento de universalidad de la música. Es importante no cerrarnos frente a una única estética, porque yo creo que eso también es contraproducente. Como seres del siglo XXI es muy importante abordar una cantidad de estéticas que son ellas precisamente las que nos van a alimentar de una manera grandísima. Sabemos que, por ejemplo, el jazz ha alimentado muchísimo a las músicas eruditas, las músicas folclóricas, ha alimentado muchísimo a la música académica. Entonces, considero que, primero que todo, debemos tener esa libertad de escuchar todo tipo de música y de analizar estéticamente qué es lo que está sucediendo con cada uno de esos diversos mundos, primero que todo. Y segundo, ya en el quehacer estricto de la composición, considero que uno no debe tenerle miedo a nada. Es importante poder manifestar toda su riqueza creativa
de una u otra manera. Hay que lanzarse al ruedo y tratar más bien de postular una idea, por más pequeña que sea, postular esa idea y dejar que ella siga su curso. Es muy importante que con 2 notas, con 3 o con 4 notas, como germen, pueda ella misma transformarse, se pueda transformar a sí misma. Nosotros como compositores lo que hacemos en este caso es casi que controlar todos esos movimientos. La academia nos ayuda muchísimo a eso. Nosotros como académicos nos ayuda a poder controlar, no a dejarla totalmente libre, ¿no? Pero sí mirar qué está sucediendo con el movimiento, qué está sucediendo con los registros, las tesituras, las dinámicas, las articulaciones, etcétera. Es tener un planteamiento de control, o sea, por un lado, tener el convencimiento de lo que está sucediendo a nivel teórico, y por otro lado, tener el convencimiento de dejarlo manipular de una manera intuitiva. Yo considero que la intuición en la música y en la creación es sumamente importante, muchas veces más importante la intuición que el mismo postulado teórico. Lo importante es generar una intuición controlada, no que sea una intuición libre, desaforada, porque una idea desaforada y una idea descontrolada no va a ningún lugar. Entonces es importante poder controlar esa intuición y entre la intuición y todo el postulado teórico es necesario generar ese balance y definitivamente dejar que las ideas, sea cual sea, sigan su propio curso. Entonces yo les aconsejaría en este momento, digamos, eh, desbordarse de todas formulación creativa que tengan en su momento. Claro, es súper, súper importante, como bien lo hemos visto en toda esta serie de entrevistas, la manera como los compositores logran todas sus ideas es exponiéndose a muchos universos de diversos tipos para que lo que tú hablas de intuición controlada sea esa riqueza que ya hay adentro y que a través de un pensamiento crítico se pueda ir organizando y desarrollándose hacia nueva música. De verdad que estamos súper entusiasmados con la orquesta de poder hacer música. Yo desde la vez que toqué Taurus nunca más la he vuelto a hacer, así que para mí es una gran alegría poder hacerla ahorita. Ya estamos esperando que comiencen los ensayos y de verdad queremos agradecerte mucho nuevamente por tu tiempo, por compartir con nosotros todas tus experiencias, tu historia, conocer de ti un poco más, conocer un poco de la obra de boca del mismo compositor y de todo su estilo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, muchos éxitos de aquí también para adelante, porque vemos que tienes un montón de obras comisionadas y cosas que estás haciendo y esperamos también poder escuchar más de esa música muy pronto en muchos lugares del mundo también. Muchísimas gracias, Diego, y también te agradezco, les agradezco a todos ustedes por esta grata invitación. Para mí es un honor, y espero sugerencias, como te conté anteriormente, yo me retroalimento de las sugerencias de los músicos y de las sugerencias de los directores, porque esa es, yo creo que una de las formas para poder resurgir. Bueno, claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en Facebook por acompañarnos hoy. Recuerden, el próximo jueves tenemos una entrevista muy impresionante que es con los miembros de la Orquesta de Cámara de las Américas. Vamos a estar conversando sobre el concierto, sobre cómo funciona la orquesta, qué es todo lo que viene aquí para adelante. Así que muy pendientes. Maestro, nuevamente, muchísimas gracias. Saludos a todos.